primer episodio de este espacio más cercano de jugarnos de esta nueva jugada que tenía ganas de encarar hace bastante. Y bueno, y hoy me estoy animando a que salga al ruedo, seguramente con varias imperfecciones, con cosas para mejorar, pero bueno, como dice mi gran mentora, mejor hecho que perfecto. Si aún no nos conocemos, mi nombre es Agus Manna, soy fundadora de Jugarnos, recreóloga gerontológica y habilito este espacio con la intención principal de que sea un espacio como más íntimo, más cercano para poder conversar sobre nuestro rol de coordinación. Sobre una profesión me gustaría como de alguna manera empezar, ¿no? A llamar, ¿no? Esta tarea que realizamos, que considero que está en expansión y que cada vez va a tener más demanda. Entendemos que no estamos transitando un crecimiento poblacional en todo sentido, de una longevidad muy notoria. Así que el rol de coordinación, profesionales que estén formados para trabajar grupalmente con personas mayores, cada vez será más demandado. Por eso creo que es tan importante profesionalizar esta tarea y actualizarse constantemente. Así que para inaugurar este podcast, este espacio que he llamado Diario de una Coordinadora, quiero compartirte un poco mi historia como coordinadora. No porque creo que sea extraordinaria, sino humildemente porque siento, porque es algo que escucho a diario con quienes son parte de nuestra membresía, que detrás de cada coordinadora hay una fibra sensible que se tocó en algún momento de nuestras vidas que nos hizo elegir trabajar con personas mayores. Y hay un recorrido que muchas veces es invisible, que nadie ve, pero que es el que nos va ayudando a crear nuestro camino. Mi recorrido dentro de la recreación gerontológica claramente no fue lineal, estuvo y sigue estando lleno de aprendizajes, de decisiones importantes, de desafíos. Desde mis primeros pasos, empezando a coordinar talleres en distintos barrios en la ciudad de Buenos Aires, desde la cantidad de horas que transité arriba de muchísimos colectivos para llegar a todos los lugares que me asignaban, hasta lo que después dio a la creación de Jugarnos, a la llegada de la maternidad, que fue un quiebre también en mi carrera profesional, que me obligó a replantear tiempos. Así que todo eso hoy quiero compartirte un poquito para generar este espacio de cercanía. ¿Estás lista para viajar por el tiempo? Bueno, la historia comienza así. Allá por fines del 2008 me recibo, tengo mi título como técnica en recreación, desarrollo un proyecto para trabajar con personas mayores. Y obviamente, como toda profesional que está con su título, los primeros pasos son difíciles, no lo vamos a negar, ¿no? Hay que empezar a golpear puertas, ¿a dónde, no? Empezamos a presentar proyectos acá, allá, a hablar con personas conocidas, así que después de muchos mails, después de muchas puertas que se cerraban, en el año 2009 comenzamos a trabajar en PAMI. PAMI, para quienes no son de Argentina, es la obra social de jubilados y pensionados, la más grande que al día de hoy, estamos hablando del año 2026, alberga más de 5 millones de afiliados en todo el país. Para quienes elegimos trabajar con personas mayores, digamos que, bueno, en principio trabajar para PAMI no deja de ser un espacio de muchísimo aprendizaje. Así que en ese momento, y hablo en plural, mis inicios como coordinadora fueron en pareja pedagógica, lo cual será para charlar en otro episodio, todo lo que implica eso. Pero bueno, nos asignaron 5 talleres, en lo que hoy tal vez se conoce o se escucha como taller de memoria, ¿sí? En los barrios de Mataderos y Lugano. Yo en esa época vivía en el barrio de Belgrano, para quienes voy a dar estos datos porque muchos de ustedes me estarán escuchando desde otras partes del país o fuera de Argentina. Para que se imaginen más o menos entre Belgrano y Mataderos y Lugano hay que cruzarse casi toda la ciudad de Buenos Aires, que son entre, no sé, 15 a 20 kilómetros. Y de vuelta hacía yo todas las mañanas. Así que pasaba más tiempo arriba del colectivo prácticamente que dando un taller, porque los talleres eran entre 1 hora a hora y media. Hoy, con el diario del lunes, entiendo que esas eran mis verdaderas horas de vuelo, ¿no? En esa época tenía 25 años, hoy tengo 42, así que pasó mucha agua bajo el puente. Tenía 2 trabajos. Tenía este trabajo de PAMI, tenía otro trabajo, que era el trabajo que me daba de comer, el que pagaba las cuentas. Y el de PAMI, obviamente, para mí,
en estos inicios era el que alimentaba mi vocación, el que me estaba abriendo las puertas a un mundo que claramente me estaba apasionando muchísimo porque podía poner en juego, valga la redundancia, todo lo que yo había aprendido en mi carrera como recreóloga. Podía ver cómo la recreación y el juego eran puente para que las personas se conectaran, para que sociabilizaran, para que volvieran a conectar con aprendizajes que quizás habían quedado dormidos. Así que la verdad que era algo muy disfrutable, pero también muy sacrificado porque mi jornada laboral empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a eso de las fácil 8 o 9 de la noche hasta que llegaba a mi casa. Vivía para trabajar, esa era mi realidad en esos tiempos. Mis primeros grupos que coordiné en PAMI fueron muy numerosos, muy diversos, como la vejez misma, eso es así. Así que fueron de muchísimo aprendizaje. Y la práctica lo que rápidamente me enseñó en esos momentos fue que coordinar no era solamente llevar un par de actividades en papel, algunos juegos con pelota, sino que había que aprender a leer grupos, a sostener vínculos, a estar más que flexible con todo lo que iba sucediendo y por sobre todo a crear propuestas que fueran significativas para las personas mayores y que no infantilizaran. Por eso, cuando llegaba el fin de semana, junto a mi compañera con quien trabajábamos en ese momento, también invertíamos mucho tiempo en el trabajo porque teníamos que crear recursos lúdicos, juegos, porque no encontrábamos, estamos hablando de hace más de 15 años atrás, 2008, 2009, no había tantos materiales pensados para el trabajo con personas mayores, era todo muy infantil. Y además, la realidad es que tampoco teníamos muchos recursos económicos, recibíamos una paga bastante acotada, si alguien trabajó en PAMI lo sabrá, así que, de alguna manera, sin saberlo, todas esas creaciones que íbamos generando eran los primeros pasos de jugarnos. Para fines del 2012 ya, dejé de trabajar para PAMI y en ese año siguiente, en el 2013, empezamos a darle forma a lo que serían los primeros talleres propiamente de jugarnos, los primeros talleres que dábamos de forma privada y así nace uno de los talleres más populares de jugarnos, que hoy es un nombre que muchas se han inspirado, que es el taller Recreativamente, que era un taller de estimulación cognitiva con enfoque recreativo. En otro episodio te contaré más de esos talleres y de los primeros pasos de los talleres donde tuvimos muchos fracasos, porque no te creas que el primer taller se llenó, no, te puedo asegurar que los primeros talleres no fueron así. Bueno, durante el 2013, además de este gran cambio donde empiezan a aparecer nuestros talleres privados, yo también hago un cambio muy notorio en mi trabajo que tenía en relación de dependencia. Yo para esto seguía sosteniendo 2 trabajos, porque como te dije, tenía el trabajo que me pagaba las cuentas y el trabajo donde estaba mi pasión, que era todo lo que iba surgiendo con Jugarnos. En ese momento, en el 2013, yo logro empezar a trabajar en lo que sería la Secretaría de Personas Mayores dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para quienes conocen un poquito, o sea, era un trabajo gubernamental, dentro del área de promoción comunitaria, y ahí se me asigna además talleres en centros de jubilados, ¿sí? Estos talleres se brindaban también en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos barrios de la ciudad, así que seguía siendo para mí el viajar en colectivo muchas horas, seguía siendo mi gran tarea diaria. Pero también, por otro lado, esto era a su vez un espacio de aprendizaje inmenso, porque yo tenía en esos talleres, imagínate, tenía 10 centros asignados con un promedio de entre 15 a 25 participantes por grupo, así que fácil, tenía más de 150 personas que veía semanalmente, ¿sí? Con toda la diversidad que eso implica. Así que imagínate que esos espacios para mí fueron un fogueo inmenso para mi profesión, porque además también, vamos a decir la verdad, uno en estos espacios no solo tiene la diversidad de las personas que participan, sino que también te vas a encontrar con la diversidad de los espacios que te reciben, porque cada centro de jubilados tiene sus particularidades, vas a tener espacios físicos súper acogedores, con ventilación, con buena luz, y otros donde son ruidosos, donde son fríos y donde uno tiene que muchas veces hacer malabares. Así que esos fueron un poco en mi tránsito 2013 al 2015, años muy intensos de mucho aprendizaje,
de mucho trabajo, pero que se hacía con mucho disfrute porque claramente yo estaba haciendo muchísimas horas de vuelo. Ahora sí, no te voy a negar que trabajaba durante los fines de semana, que a veces improvisaba planificaciones un domingo a la noche y que disfrutaba mucho lo que hacía, pero también muchas veces terminaba muy agotada. El 2015 vino a ser un quiebre en mi vida porque llegó la cigüeña por duplicado. Por un lado, en abril de 2015 publicamos nuestros primeros libros, Jugadamente y Mayores en Juego, y en esa misma fecha, en ese mismo mes, me entero de que estoy embarazada. A finales del 2015 nace mi primer hija y claramente con ella mi manera de trabajar cambió para siempre. Tuve que dejar algunos talleres de jugarnos porque, bueno, yo sostenía obviamente mi trabajo en relación de dependencia, que era mi principal sustento económico, y no podía soltarlo. Y obviamente no quería dejar lo que hacía con jugarnos porque era lo que yo más disfrutaba. Así que por suerte, junto a mi compañera, quien fue socia en jugarnos muchos años, pudimos ahí reorganizarnos para que yo dejara algunos espacios y sostuviera otros. Pero 2015, 2016 fueron años intensos, de mucho agotamiento, porque claramente yo estaba transitando mi primer año de maternidad con, nada, si sos madre, sabes todo lo que se mueve en en esos momentos, con 2 trabajos, bueno, muchas cosas, o sea, disfrutaba mucho cada taller, pero la planificación me llevaba más tiempo del que realmente tenía, sacrificaba mucho tiempo con mi familia, días de descanso y eso me generaba mucha frustración. La vida sigue y obviamente a veces no tenemos los momentos ideales para tomar ciertas decisiones, así que esos eran mis día a día, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Bueno, en esos tránsitos de años hubo muchos cambios en jugar, nos pasaron muchas cosas, eso será parte de otro episodio también. 2022, soy madre por segunda vez y claramente mis rutinas vuelven a cambiar y llegan mis 40, se acercan a cumplir 40 y ahí aparecen muchas preguntas incómodas porque yo ya tenía 2 hijas, 2 trabajos, pocas horas de descanso, algunos deseos postergados y claramente había llegado el momento de tomar ciertas decisiones. Haciendo hoy una retrospectiva, siento bueno, que mis últimos años que yo transité como coordinadora, ¿no? Que fueron tal vez entre el, sí, 2020, 2022, y la época de alta demanda también que tuve, ¿no? Allá en la época bueno, de muchos talleres, fueron los que de alguna manera quedaron en mi inconsciente y motivaron lo que fue la creación de la membresía de la tribu, ¿no? Porque yo transité muchos momentos de cansancio, de dudas, de soledad, porque me sentía muy sobreexigida y porque no tenía un espacio real para poder compartir estas inquietudes que tenía en la práctica profesional. Tenía que armar materiales nuevos porque obviamente es parte de mi esencia. Yo quería llevar actividades creativas que sorprendieran a los participantes, pero a veces no me daba el tiempo. Así que con todo eso yo aprendí que para sostener mi camino como coordinadora era fundamental invertir en mi formación, aprender de quienes ya habían transitado ciertos desafíos y construir una red de apoyo. Construir una red de apoyo para poder hacer mejor mi trabajo y de esa manera acompañar mejor a las personas mayores. Haciéndote el cuento corto, porque claramente hay muchas cosas que pasaron, pero no es la idea que te quedes dormida con este primer episodio. Allá por el 2024 renuncio a mi trabajo en relación de dependencia, a un trabajo de 20 años, a ese trabajo seguro, entre comillas, para apostar y poner toda mi energía en el crecimiento de Jugarnos. Te puedo asegurar que no fue una decisión para nada sencilla, fue una decisión acompañada también de mi familia, de mis amigos, ¿no? de mi gente cercana que, bueno, que me ayudó a poner en la balanza todo los pros y contras. Pero hoy con el diario del lunes es una decisión que me agradezco y que
bueno, que quiero quizás compartirte acá en este espacio íntimo como un regalito, ¿no? Em, Seguramente quizás vos estás hoy transitando alguna de estas situaciones, quizás hoy tenés el trabajo que te paga las cuentas, pero no es el que 100% disfrutás y tenés ese otro espacio donde podés explorar tu profesión, o quizás estás dando esos primeros pasos y estás en ese espacio donde estás pudiendo expandirte, pero no está tan bien remunerado como te gustaría. Bueno, quiero quizás dejarte como parafraseando Serrat, ¿no? El camino se hace al andar y, y sabe que, bueno, detrás de todas esas experiencias vos estás ahí construyendo ese camino. Quizás lo que puedo decirte con el diario del lunes, que todas esas decisiones que estés hoy tomando en tu presente tengan de algún modo una mirada en tu proyección futura. Que vos tengas presente, valga la redundancia, que estos sacrificios que hoy estás haciendo, quizás en ese trabajo que tanto no te gusta o en ese trabajo que quizás no te pagan tanto como te gustaría, que sepas que lo estás haciendo con un objetivo pensado en tu presente futuro cercano. Porque de esa manera también nosotras podemos ir, ¿no? Como motivándonos. Ojalá bueno, que esta pequeña historia a vos te sirva, te inspire y te dé ganas para seguir creciendo en tu profesión, porque como te dije al inicio, estoy convencida que es una profesión que tiene mucho, mucho para crecer y estamos acá, en este espacio para acompañarte, para que te sientas mucho más motivada y acompañada. Si este episodio te gustó, si resonó con vos, te invito a seguir nuestro podcast, te invito a ponerle me gusta, a dejarle tus estrellitas y si te animás a dejar en comentarios y contarme en qué momento de tu camino como coordinadora estás hoy, me encantaría leerte. Gracias por llegar hasta acá. Que tengas un lindo día.